Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de la inseguridad y de las máscaras que nos ponemos para no mostrarnos como personas inseguras ante los demás, ya que nosotros intentamos copiar las actitudes de otras personas, de personas que se sienten, se ven más seguras. Y eso se debe a que la persona insegura realmente no sabe quién es. Y esto se deriva de una infancia en la que esa persona fue dañada gravemente. En base a ello, en base a que cuando era un niño estuvieron todo el rato machacándolo, restándole validez a todo aquello que decía, entonces esa persona acaba por no saber qué ha de hacer frente a diferentes circunstancias. Y claro, el hecho de intentar copiar lo que los demás hacen nos lleva a alienarnos más todavía de aquello que nosotros somos en realidad, no pudiendo descubrir aquello que somos, ya que estamos copiando a otras personas. Y esto también se debe a una presión muy fuerte, ya que nos convertimos en personas adolescentes cuando cuando lo fuimos, algunos de nosotros, porque a mí ya me queda lejos la adolescencia. Y entonces, en esa fase, uno intenta atraer a las personas del sexo opuesto. Pero claro, en base a la inseguridad, a la debilidad de una persona insegura, nos es imposible atraer al sexo opuesto en base a mostrar aquello que nosotros somos, porque realmente no tenemos una personalidad definida. Entonces nos dedicamos a copiar a los demás. Pero claro, copiar a los demás implica negarnos en cada instante, porque a lo mejor aquello que nosotros copiamos en otras personas no es lo que nosotros somos de forma genuina. Y cuando intentas copiar ese tipo de actitudes, en realidad estás ocultando un miedo escénico que es lo que realmente estás sintiendo. La persona insegura en muchas ocasiones tiene un miedo escénico al relacionarse con las otras personas, pues porque vive en una contradicción constante. No sabe cómo va a ser percibida, y ese no saber cómo va a ser percibida hace que uno intente ser una cosa y después la otra, y si no funciona, entonces otra cosa diferente. Y claro, eso crea saturación en la mente de la persona insegura y nos lleva a padecer de miedo. Es importante normalizar ese miedo. Es importante observarlo y que no te importe el hecho de sentir miedo. Has de relajar todo tu cuerpo para que ese miedo no te invada. Si lo normalizas, realmente le estás restando fuerza. Además, has de tener en cuenta que cuando tú intentas negar el miedo, lo que estás haciendo en realidad es ponerte una máscara en base a un tipo de persona que deseas emular.
deseas emular una persona segura, confiada, graciosa, dicharachera, habladora, y en base a ello te colocas esa máscara que te impide ver el miedo escénico que estás sintiendo en realidad. Es mejor que tú sientas ese miedo escénico y que no lo rechaces, porque mientras tú sientes ese miedo escénico, lo estás observando, le estás restando importancia, como decía antes, pero aún más importante, estás siendo tú mismo. No te estás ocultando tras el refugio de esa máscara, la máscara que te pones para que se te vea normal. Porque además, mientras estás actuando siendo quien no eres, te estás tensionando internamente. Y esa tensión que padeces no se queda solo ahí, en esa conversación que estás teniendo con otra persona, sino que permanece en el tiempo. Y como sabes que cada vez que vas a hablar con otra persona has de ponerte esa máscara, sabes también que te has de tensionar. Esto sucede de forma subconsciente. No es que tú digas, me voy a tensionar porque voy a hablar con otra persona. No, esto sucede sin que tú te des cuenta. Vas a hablar con otra persona y automáticamente te tensionas para hablar con esa persona. Es como una memoria que se genera. De forma habitual, mientras hablas con otras personas, te tensionas. Entonces, sin que te des cuenta, tu mente hace un clic y cuando estás hablando con otras personas, automáticamente te tensionas. Entonces, es importante, como digo, que normalices esta situación, que te relajes mientras estás hablando con otras personas, pero aquí es necesario hacer una salvedad, porque has de estar relajado, pero con un nivel de energía adecuado, ya que de lo contrario, estar muy relajado implica tener una guardia baja, sobre todo si eres una persona insegura, con baja autoestima. Es por ello que tú has de observar en todo momento tu nivel de energía mientras interactúas con otras personas, y este nivel de energía ha de estar en un nivel promedio, ni muy alto ni muy bajo. Observar el nivel de energía y cómo en ocasiones este se desploma no es fácil, pues porque no nos hemos observado a lo largo de nuestras vidas y tenemos que empezar a observarnos para poder determinar que estas cosas realmente están pasando. Tú puedes estar conversando con un grupo de amigos o un grupo de compañeros de trabajo y darte cuenta de que la conversación es más o menos cordial, más o menos amable, pero de repente viene alguien que de forma habitual te fastidia, que de forma habitual mete el dedo en la llaga, y entonces ahí tú te haces más pequeño, sientes como si el alma se te cayese a los pies, y eso se debe a que no tienes un nivel de energía establecido. Has de tener ese nivel de energía siempre constante, a un nivel adecuado, como decía antes. Incluso cuando tú fallas, incluso cuando tú crees que has dicho algo que está fuera de lugar, incluso en esos casos has de sacar pecho para mantener ese nivel de energía
ya que las personas inseguras y con baja autoestima tenemos un nivel de energía muy fluctuante, que depende mucho de lo que las otras personas piensan de nosotros. En todo momento estamos observando qué es lo que piensa la otra persona y en base a esa expectativa, nuestro nivel de energía sube o cae completamente. Entonces, por eso es tan importante controlar el nivel de energía y mantenerlo en un estado promedio, como decía. Pondré algunos vídeos donde enseño cómo observarte a lo largo del día, cómo conservar tu nivel de energía y cómo elevar la energía de tu lado oscuro, ya que este aspecto también es muy importante. Muchas de las debilidades que padecemos son debidas a que no tenemos establecido ese lado oscuro y en base a esa carencia nos sentimos débiles frente a personas que percibimos como oscuras. Volviendo al tema de antes, acerca de cómo la persona insegura se siente desplazada frente a un grupo de personas, no sabe cómo hablar, no sabe cómo interactuar, simplemente copia a las otras personas. Y al hacerlo, pues como estaba diciendo antes, te pones una máscara, intentas ser mucho más alegre, mucho más hablador de lo que eres en realidad. Pues otra cosa que sucede es que la persona insegura siempre intenta que aquella persona que le agrada se sitúe a su mismo nivel de energía. Cuando esto no sucede, porque a lo mejor te agrada otra persona, pero de repente viene una tercera persona que tiene un nivel de energía mucho más alto, entonces la persona insegura y con baja autoestima automáticamente se siente víctima de una traición. Y esa traición tan solo se basa en el hecho de que ha venido una persona con un nivel de energía mucho más alto y sabe que puede encandilar a esa otra persona, la persona que nos gusta. En base a ello, podemos empezar a odiar a esa persona, podemos empezar a sentir que hay una traición de por medio, cuando en verdad, a lo mejor, nunca existió esa atracción por parte de esa persona que nos gusta. Pero lo que quiero explicar a este respecto es que la persona insegura y con baja autoestima, por lo general, tiene un nivel de energía bastante bajo. Y cuando viene una persona mucho más energética, pues entonces se siente desplazado. La persona insegura, como decía antes, puede intentar emular el nivel de energía de la otra persona, de la persona que ha llegado, pero no lo va a lograr, porque no lo hace de forma natural, sino que lo hace de forma fingida. Y en base a fingir, pues siempre va a manifestar ciertas emociones, cierto diálogo, pero con mucho esfuerzo, porque no le sale de forma natural. Y es en ese fingir que uno se tensiona. Entonces, es por eso que es tan importante mantenerte en tu nivel. Has de entender que quizás no vas a atraer a otras personas, que quizás no vas a ser el centro de atención mientras no sepas gestionar lo que llevas dentro,
mientras no sepas elevar tu nivel de energía. Y elevar el nivel de energía no se logra en base a repetir decretos, frases bonitas y todo eso. Se logra adentrándote en lo más profundo de tu subconsciente y enfrentando a las bestias y a los demonios que ahí habitan. Y cuando hablo de bestias y de demonios, no hablo de bestias y de demonios metafísicos, sino que hablo de traumas de la infancia, traumas que debes de enfrentar. Otro aspecto que también se puede dar en base a la inseguridad es el hecho de ir demasiado rígido por la vida, ir demasiado rígido cuando hablas con los demás, ir demasiado rígido cuando pides la cuenta en un bar. Y esa rigidez se manifiesta, como decía antes, en forma de miedo. Y ese miedo no va a ser menos perceptible por el hecho de que tú lo ocultes. Ese miedo puede ser que lo estés mostrando sin que tú te des cuenta. Y en base a esa rigidez, en base a ese miedo, pues así te tratarán los demás. Porque de alguna manera tú muestras ese miedo hacia el exterior. Y ese miedo hace que las otras personas intenten interactuar contigo de una forma más suave, con más cuidado. Y tú puedes malinterpretar la forma en la que te están tratando. A lo mejor te tratan con excesivo tacto, a lo mejor te retiran la mirada para no ponerte nervioso, y todo eso se debe a lo que tú estás proyectando hacia afuera. Entonces, no has de negar aquello que está sucediendo. Como decía antes, lo has de normalizar, porque cuando lo normalizas, le quitas peso, le quitas gravedad al asunto. Has de pensar que ciertas transformaciones ocupan mucho tiempo en tu vida y que a lo mejor hay cosas que consideras básicas, como por ejemplo tener pareja, tener hijos, y esas cosas que consideras tan básicas, tan importantes, a lo mejor no las tienes, pero es que si las tuvieras, con toda seguridad, sería un desastre, porque tendrías demasiado odio, demasiada rabia, demasiada ansiedad, y entonces todo saldría mal. Es más, hay muchas personas que en lo aparente son personas normales y sin embargo su matrimonio suele acabar mal. Entonces no te preocupes tanto. A veces la vida te cierra una puerta que consideras que es una puerta muy importante y que es algo que tú has de tener porque te toca, y entonces te abre otra puerta diferente, otra puerta que va dirigida al autodescubrimiento, y esa puerta te parece insignificante, pero realmente es una puerta mucho más grande. Entonces has de obrar en base a aquello que se te presenta, más que intentar desear algo que ves que el resto de las personas tienen, pero que es un triunfo efímero, ya que, como decía antes, la mayoría de las personas que se casan se acaban divorciando. Y si en el pasado no lo hacían, era en muchas ocasiones por el miedo al qué dirán. Nosotros como hijos hemos podido experimentar que la mayoría de los padres tenían traumas,
que imprimieron en sus hijos. No de forma voluntaria, porque me imagino que ningún padre desea hacerle daño a su hijo, pero sí de forma involuntaria, porque aquello que tú llevas dentro, si no lo has trabajado, se lo entregas a tu hijo. Y claro, los padres, como digo, no se separaban por el miedo al que dirán. Pero ¿acaso esto era mejor para los hijos? No sé. Quizás era peor. Porque aunque yo no he tenido unos padres divorciados, mis padres siempre han vivido juntos, pero no sé hasta qué punto pues sea mejor que dos padres que no se entienden se separen. En cualquier caso, el dolor que uno va a experimentar en la vida es algo que es inevitable. Todo el mundo va a sentir dolor en la vida. Entonces es mejor asumirlo así e intentar hacer lo posible para reinventarnos. Y es que has de tener en cuenta que contra más dañado estés, más te va a costar salir del hoyo. No es que sea algo que se vaya a extender a lo largo de muchos años. Lo más básico, lo más grande, puede salir en el plazo de un año, si es que realmente trabajas en tu interior. Lo que sucede es que este proceso es bastante caótico, porque has de tener en cuenta que lo que hay en tu mente está totalmente fraccionado, corrupto, y entonces has de tirar abajo todas esas estructuras para que dentro de ti puedas sentir el vacío, puedas fluir, y tirar abajo esas estructuras que te han servido como apoyo en todo momento no es fácil. No sabes cómo relacionarte con el mundo, no sabes cómo relacionarte con el resto de las personas, porque necesitas de esas estructuras que te han servido de apoyo. Entonces, como te digo, trabajando en ti mismo, observándote durante todo el día, llegará un momento que alcanzarás ese punto de ruptura, ese punto de caos, en el que muy probablemente sientas que te vas a volver loco. Y en este punto es mejor no tener miedo, porque el miedo sí te puede arrastrar a la locura. Y salir de ahí es complicado, entonces es mejor no tener miedo. Yo os lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque este tipo de procesos son bastante difíciles. Pero si no llegas al núcleo, si no eres capaz de desmontar todo ese caos que tienes en tu mente, tan solo estarás construyendo estructuras rígidas sobre un castillo de naipes. Entonces, todo va a ser más caótico todavía, pues porque no habrá un suelo firme sobre el cual construir tu nueva personalidad. Y esta nueva personalidad nunca se ha de basar en cambiar una cosa por otra. Nunca se ha de basar en decir, yo soy A y A está mal, entonces tengo que ser B. No, porque a lo mejor no eres ni A ni B, a lo mejor eres C. Pero aun y cuando tú realmente seas B,
lo importante es la medida, porque la medida es algo muy importante en la virtud. Cuando pierdes la medida, te vas demasiado hacia un extremo y entonces estás siendo quien no eres. Y para poder hallar la justa medida de tu virtud, has de atravesar todo un proceso. Has de utilizar el intelecto para hallar una solución a tus bloqueos mentales, teniendo en cuenta de que cualquier bloqueo mental es algo que se opone al libre fluir de la mente. Es como si un bloqueo fuese la presa que impide que el río fluya. Entonces, obrar los primeros cambios en tu interior no consiste en oponerte a aquello que eres, presentándole a la mente el aspecto contrario, porque en base a ello estás reforzando la presa, te estás oponiendo a la mente. Si algo temes, si hay alguna actitud tuya que desprecias, lo mejor es obrar una crecida del río. Lo mejor es magnificar ese aspecto que no deseas ver en ti, porque al hacerlo superas el umbral habitual en el cual aquello se manifiesta. Al superar ese umbral, te sitúas en un punto en el que la actitud anterior ha quedado superada. Ya no es algo contra lo que tengas que luchar, sino que has sobrepasado ese umbral y se ha roto el dique debido a ello. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, cuando tienes una madre o un padre que te han dañado y tú te escudas porque no quieres sentir más el asco, la rabia y el odio que transmiten sus palabras, entonces creas una coraza para protegerte y esa coraza permanece incluso cuando te relacionas con los demás. Luego, esa coraza no es solamente una protección contra tus padres, sino que también es una protección que te colocas frente al resto de la sociedad. Para quitarte la coraza, no has de reforzarla diciendo voy a ser más fuerte, no voy a escuchar. No, has de hacer todo lo contrario. Cuando estás frente a la madre o al padre que te daña, lo que has de hacer es sentirte vulnerable, dejar que sus palabras te atraviesen como si fuesen balas y dejar que esa esencia que tú rechaces, es decir, dejar que esa esencia que tú rechazas, la esencia que llevan sus palabras, se mezcle con tu esencia. Y de esa manera no habrá más escudo, no habrá más oposición. Lo mismo sucede con otros aspectos. Por ejemplo, si pensar en algo me genera demasiada ansiedad, yo puedo intentar mantener un umbral de ansiedad y estar peleando contra ese umbral de ansiedad para retenerlo. Pero sin embargo yo puedo elevar ese umbral de ansiedad tensando mi cuerpo hacia arriba y luego, sabiéndome relajar, hacer así, desmontar todas esas tensiones para que esa energía ascendente, una vez ha subido más alto de lo que le corresponde, se desplome por completo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy luchando para mantener un umbral constante. Pero si en lugar de mantener ese umbral constante, supero ese umbral llevándome a mí mismo a sentir más ansiedad,
Entonces estoy elevando ese umbral habitual por encima de lo habitual, y esta elevación la controlo porque la he obrado yo. En base a ello, me es más fácil luego bajar por debajo del umbral habitual, pues porque este recorrido hacia arriba lo he hecho yo y lo controlo. Entonces también puedo controlar el hecho de bajar más abajo mi ansiedad. Entonces, como digo, en primera instancia uno puede emplear estas técnicas basadas en la mente, en analizar, en el intelecto, pero más adelante, cuando los bloqueos más fuertes han sido vencidos, tan solo lo que has de hacer es observarte sin juzgarte, mientras realizas tus actividades habituales. Porque si no te juzgas, no estás diciéndote a ti mismo si lo que haces está bien o está mal. Al salir de esa dualidad de lo que está bien y de lo que está mal, dejas de dudar, porque la inseguridad se basa en dudar. Si, tal y como digo, tú ya no juzgas, entonces toda la información que percibes a través de tus 5 sentidos no pasan por el filtro de la mente consciente, recortando la esencia de todo lo observado, sino que traspasan la mente consciente, llegan al subconsciente, y el subconsciente, que es mucho más poderoso, dispone de toda la información referente a lo observado. Pero para que la información llegue al subconsciente de forma total y absoluta, no debe haber filtros. No debe haber filtros en base al bien y al mal. Eso no quiere decir que tú tengas que hacer el mal. Eso quiere decir que tú intentarás juzgar mucho menos. Hasta aquí con este vídeo. Os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que por lo visto YouTube no está notificando mis vídeos. Además, en ese canal podréis ver otras publicaciones que hago que creo que pueden ser de interés para vosotros. También os pido que compartáis el vídeo con personas que creéis que les puede ser de ayuda, que le deis me gusta y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza y energía para seguir adelante. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.